lo que encontré. Esto es información súper actualizada. Que en el último calendario alrededor de 8 millones de cubanos y cubanas tengamos acceso al espacio público digital y que la penetración de Internet supere la media mundial con un 70% ha sido un salto verdaderamente largo. Y seguimos conectadas porque lo notable en esta democratización del acceso a la red de redes lo tiene la expansión de los servicios de datos móviles y las mejorías que trajo la 4G a los usuarios de todas las cabeceras municipales y al 84% de los consejos populares de Cuba que ya cuentan con al menos una vía pública para acceder a Internet. La tecnología avanza a un ritmo acelerado en el planeta y si bien brinda oportunidades para conectarnos, aprender y crecer, también trae consigo innumerables desafíos y las miradas del mundo que queremos compartir en modo TVT. A medida que más personas llegan al espacio público digital, Cuba busca asegurar que todos y todas puedan hacerlo sin barreras. Fuertemente, ¿no?, las experiencias de Cuba, ¿no?, que viene realizando en materia de inclusión digital en todo el territorio con diferentes soluciones, y la verdad que se nota que hay un avance muy fuerte, ¿no?, muchas soluciones que ya están diseñadas y que creo que pueden ser replicadas, ¿no?, en toda la región. Me ha llamado la atención muchísimo el alto nivel de empleabilidad femenino que existe en el país y también todo el trabajo que ha desarrollado la Unión de Informáticos de Cuba respecto de inclusión de personas con discapacidad, de género, las distintas iniciativas que han desarrollado. Realmente me ha parecido muy destacable. Creo que es un ejemplo que tenemos que mirar más de cerca. Y eso ha sido tan hermoso porque es humanizar esas TICs, como se habla, pero es también darle un sentido de vida a que no estoy cerca de ti, pero tengo el derecho a oírte, porque además comunicarte, oírte, saber es un derecho humano. La accesibilidad digital como idioma del mañana deberá contribuir a la reducción de las brechas de género y de uso de las TIC que aún persisten en Cuba, la región y el planeta. Y con estos proyectos que ha seguido Joven Club, la Unión de Informáticos de Cuba, ha permitido que ese proceso de infoalfabetización que se necesita para hacer la transformación digital, que ese proceso de infoalfabetización e inclusión esté para todas las personas. En un mundo digital en rápida evolución, adoptar la inclusión social no es solo cuestión de acceso, sino también de equidad y justicia social. Es un cambio de paradigma que tenemos que instalar, ¿no? Es decir, bueno, no es solamente el acceso, sino es la accesibilidad, ¿no? O sea, lograr llevar las soluciones digitales, las soluciones tecnológicas, pero acompañadas de todo un proceso de formación y de acompañamiento de las personas para que realmente puedan incorporarlo en su vida diaria. Pero que además ese desafío se traduce en que nosotros tenemos que avanzar rápido en un escenario de bloqueo. Porque para poder lograr que Cuba se inserte en desarrollar su economía con un perfil de economía digital que habla de la interconexión, que habla de la accesibilidad, que habla de que nosotros podamos construir una sociedad donde el ciudadano sea el centro, que además es el cambio entre la informatización y la transformación digital, ver cómo nuestro pensamiento y nuestra mirada está en hacer para cada cubano servicios, aplicaciones que mejoren su vida. Las tecnologías devienen puentes para unir a personas de diversas capacidades y ofrecen además oportunidades para el disfrute del derecho humano al desarrollo. Lo ha reiterado también el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Perdomo. La accesibilidad y la inclusividad son principios del proyecto socialista cubano y ha insistido mucho en la conformación de una agenda digital en el país. Han ido desarrollando cada vez más la creación de fuerzas productivas para el desarrollo de este sector, para que se desarrollen plataformas, sistemas, tecnologías nacionalmente, que tenemos, son cientos de las empresas cubanas que desarrollan tecnología de la información y la comunicación y que solamente en el último año se han creado más de 250 pequeñas y medianas empresas en este sector de la informática en el país, que también se unen al esfuerzo de las empresas estatales, de las universidades y de muchos centros como los Joven Club de Computación y otras entidades que desarrollan y usan las tecnologías de la información en el país, teniendo como centro el ciudadano. En efecto, el dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC y del idioma extranjero complementan junto a otras formas de capacitación a jóvenes y adultos para que accedan al empleo, al trabajo digno y al emprendimiento y adquieran más competencias.
¿Dónde van a estar los saltos cualitativos de Cuba en materia de empleo para el cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Cómo lograr que las personas emprendan con las nuevas políticas relacionadas con las MIPYMES? ¿Cómo crear desde esta isla una política que convierta los espacios formales en espacios atractivos? En la investigación y diseño de políticas públicas para la práctica del trabajo digno y la atención a situaciones de vulnerabilidad, ha estado la doctora en Ciencias Heidis Fundora Nebot, miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e integrante de la Secretaría Técnica del Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social. Doctora, qué bueno que tenemos la posibilidad de conversar. ¿Qué ha distinguido a Cuba en su proyección hacia el trabajo digno? Yo creo que hay un primer elemento importante a rescatar y es que Cuba en su acople con la agenda hacia los ODS, la Agenda 2030, rescata la concepción de trabajo digno, que es una concepción más integral que la concepción de trabajo decente, que es la que se maneja y es un primer elemento, partiendo de la base que tiene Cuba de protección laboral y salarial existente por varias décadas. Entonces, a partir de identificar un conjunto de brechas relacionadas, por ejemplo, con la tasa de actividad económica, donde hay una brecha de más de 20% entre mujeres y hombres, el tema de cómo acoplar las expectativas de las personas jóvenes con las ofertas de empleo, etcétera. Cuba crea un consejo técnico asesor para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se da un espacio de diálogo entre diferentes personas de la academia, también actores gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, en función de pensar qué tipo de empleo y qué tipo de trabajos queremos hacia el 2030, o sea, dónde van a estar los saltos cualitativos hacia el 2030. Y a raíz de todo este proceso, pues nace una propuesta que es un programa de trabajo digno, un programa gubernamental de trabajo digno, que a su vez va a tener 3 proyectos. El proyecto de acceso a empleo de calidad, el proyecto de seguridad social y el proyecto de trabajo no remunerado, que yo creo que son 3 elementos importantes que transversalizan la agenda y son ámbitos de desarrollo estratégico, porque no hay desarrollo si no hay trabajo. O sea, una de las demandas siempre ha sido cómo tenemos acceso a la oferta de plazas que existen en los diferentes sectores. A partir de ahí se crea por primera vez una aplicación donde también se transversaliza ese principio de gobierno de acceso a las tecnologías de informatización en función del desarrollo, para que las personas puedan tener disponibilidad, o sea, para que pueda estar asequible la información sobre las diferentes ofertas de empleo. ¿En todos los sectores? ¿Para todos los sectores? Sí, lo que ahí tenemos es el reto también de cómo se incorpora la oferta de las cooperativas y la oferta del sector privado. En el momento se maneja sobre todo las ofertas del sector público. Igual dentro del sector público, cómo se incorpora el sector presupuestado, el sector empresarial, el sector de empresa mixta, el sector de empresa extranjera, o sea, sincronizar todas esas ofertas en la aplicación, un reto, y luego también a nivel territorial. Entonces, pero bueno, la aplicación es un primer paso que permite acceder a esta información en tiempo real para las personas y sobre todo quienes prefieren optar por la tecnología como fuente de información. Yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Otro está relacionado con una diversificación y ampliación de la oferta de empleo a partir de la identificación por parte del trabajo social de un conjunto de personas que no estaban vinculadas al estudio del trabajo, fundamentalmente jóvenes, que formó parte de los diagnósticos sobre vulnerabilidades que se empezaron, o sea, que han existido siempre, pero se reforzaron a partir del año 2021. Entonces, esto arroja que en los diferentes territorios existe un conjunto de personas que están realizando trabajo informal o trabajos de cuidado, se han desvinculado del estudio, se han interrumpido los estudios o no han encontrado ofertas laborales, y a pesar de que siempre han existido como programas priorizados para personas reclusas, para personas jóvenes recién graduados. Egresados del servicio militar activo. También egresados del servicio militar activo, pues se amplifica este grupo porque se identifica que existen también otros grupos en situación de vulnerabilidad que es necesario acercar a la oferta. O sea, por lo general nosotros hablamos en sociología de que existe una estructura de oportunidades donde está toda esa oferta de empleo, luego están las personas y dónde está la conexión, o sea, cómo las personas se acercan a esa estructura de oportunidades. Y yo creo que se ha ido trabajando en eso y por eso unos miles de personas se han ido incorporando a estas ofertas de empleo, que aún todavía tienen desafíos, que aún todavía tienen retos, más que estamos en un contexto inflacionario que disminuye la capacidad adquisitiva de los salarios, pero ahí vuelvo a la pregunta. Estamos entrando el año con una reforma salarial en el sector de la educación y en el sector de la salud, en función también de la revalorización económica de sectores estratégicos para el desarrollo, o sea, que transversalizan el proyecto de desarrollo en Cuba.
Entonces eso también apunta, son respuestas que se están dando desde este programa de trabajo digno y estos proyectos específicos a situaciones que van emergiendo de la realidad cubana. Ahora, me hablabas de esa aplicación informática que permite el acceso a las oportunidades de empleo, pero también están las ferias de empleo. También. Que han contribuido también a que jóvenes y no tan jóvenes se incorporen al trabajo después de un tiempo desvinculado, ¿me comentas? Exactamente. Y están las ferias de empleo, pero también quería apuntar algo que yo creo que es sumamente importante y que es una concepción estratégica. Es que por primera vez se visualiza la necesidad de la gestión territorial del empleo, o sea, ese proceso de acompañamiento. Por ejemplo, una persona que ha estado desvinculada, un joven que recién se incorpora al mundo laboral, necesita no solamente acceder a la oferta, sino también valorar sus pros, sus contras, crear estrategias de conciliación entre la vida familiar y laboral, acompañarse en ese proceso de introducción a ese espacio laboral. O sea, no solamente basta el acceso, sino también la trayectoria que se tiene en ese espacio, cómo se alcanza estabilidad, cómo se alcanza satisfacción, cómo se cumplen las expectativas de la persona para que permanezca pues, en ese sector. Y ese proceso de gestión por primera vez se visualiza como un elemento estratégico y se incorpora a un proyecto nacional, o sea, la necesidad de la gestión territorial del empleo. Cómo visualizar las necesidades que existen en ese territorio, el potencial humano que existe en ese territorio y luego cómo hacer corresponder, cómo hacer entrelazar eso y que se den procesos de gestión que permitan ese acompañamiento. Además, con el reto también de hacerlo desde una visión intersectorial, también cómo se enlaza la gente con los encadenamientos productivos, y cómo se enlaza la gente al sector estatal, pero también al sector privado y al sector cooperativo, atendiendo a que también otro cambio importante de Cuba en los últimos tiempos fue el pluriempleo. Entonces yo creo que son varios elementos a los que van modernizando la concepción de la política pública, donde se rescata y se sostiene lo que había funcionado bien hasta el momento y se incorporan nuevos elementos atendiendo a un enfoque de equidad y de justicia social, que yo creo que es fundamental. Este programa de trabajo digno está transversalizado por un enfoque de género que yo creo que es fundamental y por lo tanto va a tener que dialogar todo el tiempo con el área de empoderamiento económico del programa para el adelanto de las mujeres. Está transversalizado con un enfoque de equidad y atendiendo al color de la piel, lo que implica que está en diálogo con el programa contra la discriminación racial y el racismo, cómo lograr que las personas también emprendan con las nuevas políticas relacionadas con la creación de las MIPYMES, etcétera. O sea, es una mirada actualizada. Simbiosis. Exactamente. Una sinergia que hay entre todas las estrategias. Exactamente. Y dentro de esa modernidad de la que me hablabas, también entra a colación el tema del protocolo contra la discriminación laboral. Sí, eso es un elemento súper importante. Yo recuerdo que hace unos años atrás convocamos un evento sobre estructura de oportunidades, que es un enfoque que a nosotros nos ayuda mucho, que lo hemos ido posicionando para abordar los temas de desigualdades sociales y atención a la equidad desde las agendas gubernamentales. Y empezamos a identificar con actores de diferentes territorios, fue interesantísimo. Y Cuba, en ese proceso de diálogo que se ha intensificado entre la academia y el espacio gubernamental, pues por primera vez propone y aprueba un protocolo de atención a las situaciones de discriminación laboral que transversaliza no solamente el espacio público, que a veces es mucho más manejable y controlable desde las instituciones estatales, sino también transversaliza el espacio privado y transversaliza el espacio cooperativo, que fue una demanda que llegaba desde la academia, que llegaba desde grupos de activismo, llegaba desde la sociedad civil. Abrimos el año 2024 pues con esta nueva oportunidad de protección de los derechos de todas las personas desde el punto de vista de la equidad social. Está bien, entonces muchísimas gracias, Heidi, doctor, por toda la explicación que nos ha ofrecido y por cedernos este tiempo suyo de la maternidad. Le hemos robado unos minutos a Carlos. No hay problema. Entonces, muchísimas gracias. Carlos también lo agradece. Muchísimas gracias. Y con Pasos 2030 anduvimos cubanos y cubanas en los 365 días de 2023 en la búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Un andar coherente con los principios que han constituido la base jurídica para el desarrollo de la sociedad y el individuo y el ejercicio de sus derechos en dimensiones del desarrollo humano tales como la educación, la salud, la seguridad y asistencia social, el trabajo, la alimentación, el acceso y disfrute de la cultura, el deporte, la recreación y otros que en su integralidad no permitan asomos de pobreza. Por eso, seguimos con Paso 2030. Así es, y también seguiremos conectadas. Por hoy sellamos el tema. Agende un encuentro con nosotros cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las multipantallas de Cubavisión Internacional.